Bien, la presentación del doctor Diego Armando Morales Sierra, patrones ecocardiográficos en el síndrome de Takotsubo y su relevancia pronóstica. Adelante, doctor. Buenas tardes. Como dijeron anteriormente, mi presentación se titula Patrones ecográficos en el síndrome de Takotsubo y su relevancia pronóstica. Y como asesora, mi asesora fue la doctora Margarita Pera de Jordi. Bueno, empezando, es importante conocer la definición. El síndrome de Takotsubo, que también es conocido como miocardiopatia por estrés, síndrome de corazón roto o síndrome de balonamiento apical, es una entidad aguda que simula un síndrome coronario agudo que se presenta básicamente con unos síntomas que puede ser principalmente el dolor torácico, disnea o síncope, unos cambios electrocardiográficos que son cambios en el ST, puede ser supra ST, infra ST, o cambios en la onda T como la inversión de la onda T. Elevación de biomarcadores como son la troponina, la CKMB y el ProNP, y esto anteriormente dicho asocia a una disfunción sistólica transitoria del ventrículo. Y se diferencia básicamente del infarto de miocardio, básicamente porque no se observa una obstrucción coronaria significativa. Generalmente tiene una evolución favorable, pero más o menos el 10% se asocia a complicaciones hemodinámicas y arritmogénicas graves, especialmente en la fase aguda, que es cuando se presentan los síntomas, por lo cual es importante reconocerla precozmente y para dar un manejo ideal. Bueno, la palabra Takotsubo básicamente, bueno, viene escrita justamente de esta manera, que es el harigana, que es la escritura japonesa, que significa taco, significa pulpo y tsubo vacío. En cuanto a los estudios, digamos, preliminares respecto a esto, el primer estudio se hizo en 1942, en el cual se trazó una relación entre la psicología y la salud física. Hice una descripción básicamente básicamente de pacientes que tenían una creencia cultural intensa o un medio de emoción muy fuerte y que generaba la muerte. Básicamente como si fuera vudú, por eso el nombre del estudio Voodoo Dead. Lo hizo William Cannon en 1942. Y ahí justamente se empezó a estudiar básicamente cómo una respuesta de lucha y huida puede activar el sistema simpático ocasionando efectos en la salud física. En 1984, Parker y sus colegas básicamente hicieron también un estudio entre la asociación entre sepsis y disfunción ventricular transitoria en una serie de 20 casos en la cual describieron descubrieron que había depresión de la función sistólica miocárdica en estos pacientes con sepsis y que se revertía a los 7 a 10 días. Algo importante de este estudio es que no solo estudiaron en el ventrículo izquierdo, sino el ventrículo derecho también, algo que posteriormente se fue perdiendo con el tiempo. El primer diagnóstico como tal de Takotsubo fue en 1983 y la primera descripción como tal del síndrome de Takotsubo fue en 1990 por el doctor Hikaru Sato y sus colaboradores, que fue una serie de 5 casos básicamente. Esta es la primera cinecoronariografía del primer paciente descrito, justamente donde podemos observar las arterias coronarias justamente sin lesiones y el típico balonamiento apical del ventrículo izquierdo justamente en la sístole. En cuanto a justificación de este estudio, básicamente mediante este gráfico, justamente voy a mostrar cómo se han hecho pocos estudios respecto a esta patología. Justamente desde el 2002 hasta el 2020 ha venido repuntando el estudio de esta patología y bueno, justamente el último estudio más grande fue justamente el INTERTAC, que fue en 2019. Como objetivos de este estudio, el principal el objetivo general es evaluar el impacto pronóstico de los diferentes patrones ecográficos del síndrome de Takotsubo, analizando su asociación con eventos adversos agudos, el deterioro de la función del ventrículo izquierdo y la mortalidad durante la internación. Como objetivos específicos, primero es caracterizar la población diagnosticada de acuerdo al patrón ecográfico, ya sea apical, medio ventricular, basal o invertido, que es el mismo patrón, tienen esos dos nombres, focal, del ventrículo derecho o biventricular. Revisar la incidencia de complicaciones agudas como la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, la insuficiencia mitral aguda, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el trombo apical en los distintos patrones ecográficos.
analizar el deterioro inicial de la fracción de eyección y la recuperación de la misma en cada patrón ecográfico y estudiar la mortalidad intrahospitalaria de acuerdo a cada patrón ecográfico estudiado. En cuanto a la metodología, se realizó una revisión sistemática mediante la búsqueda de artículos en bases de datos y revistas indexadas como son Circulation, la Sociedad Europea de Cardiología, JACC, ESCO, PubMed, mediante la búsqueda de palabras claves como Takotsubo Pattern and Complications, utilizando operadores booleanos como AND y OR. Se tomaron como población pacientes mayores de 18 años diagnosticados con síndrome de Takotsubo como criterios de inclusión. Básicamente son los estudios observacionales de cortes, casos y controles y serie de casos que reporten justamente pacientes diagnosticados con síndrome de Takotsubo y que tengan descrito al menos un patrón ecográfico de los estudiados. El diagnóstico de Takotsubo, de acuerdo a los criterios reconocidos, ya sea de Mayo, Intertac o de la Sociedad Europea de Cardiología o equivalentes. Estudios que incluyan también en el contenido complicaciones justamente las que son objetivos del estudio, como son la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, la obstrucción del tracto de salida, trombo intracavitario y la evolución de la FEBI. Y importante, estudios realizados en los últimos 10 años. Como exclusión, básicamente pacientes menores de 18 años y estudios sin diferenciación de los patrones ecográficos. En cuanto a la epidemiología, básicamente el síndrome de Takotsubo corresponde al 3% de los síndromes coronarios agudos. Más o menos acá eso es a nivel mundial. A nivel de Argentina, el 0,5% al 1,5%. Afecta hasta el 6% del por ciento de la población general de mujeres, especialmente el 90% ya son posmenopáusicas mayores de 50 años. Algo importante referente a esto es que la mortalidad en los pacientes masculinos es mucho más alta, es hasta 10 veces más alta que en las pacientes femeninas. Esto básicamente es por un factor protector de los estrógenos. En cuanto a la incidencia anual, está entre 7,5 a 30 casos por cada 100.000 ingresos hospitalarios y corresponde más o menos a 0,02% de las internaciones a nivel de Estados Unidos. El único estudio que encontré a nivel de Argentina respecto al, digamos, al ingreso de los pacientes, digamos, discriminación de los pacientes justamente en una sala de hemodinamia, fue un estudio que se hizo acá en Argentina en 2022 y encontró que básicamente los pacientes que ingresaron a sala de hemodinamia correspondían al 0,7%. En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, más o menos es de 2 al 5%, la cual va en aumento. Esto es porque actualmente se hace un poco más de diagnóstico del síndrome de Takotsubo en comparación, digamos, a Brasil, que tiene un 2,6%. Esto es tomado básicamente de un registro que se realizó en Brasil en 2020, Recuba. La mortalidad a un año es de 5,6 y hasta 9,9 y en Brasil hasta 16,5. Algo muy importante es que la mortalidad intrahospitalaria es casi equiparable a un infarto de miocardio, como vemos en este gráfico, ya sea con elevación o sin elevación, justamente se comporta la mortalidad muy similar a la de un síndrome coronario agudo. Inclusive hay algunas revisiones que dicen que a partir del octavo al 10.º año la mortalidad es inclusive mayor que un síndrome coronario agudo. Este gráfico muestra cómo a través de los años justamente, más o menos desde el 2004 hasta el 2021, han ido cambiando justamente un poco digamos, como la mortalidad de esta patología. Se ve justamente que entre el 2019 al 2021 ha habido más mortalidad, pero esto es por lo mismo que dije anteriormente, se ha hecho más diagnóstico de la patología, entonces por lo tanto se encuentran más complicaciones y mayor mortalidad. En cuanto a factores de riesgo, los organiza de esta manera para, digamos, entender un poco más fácil el mecanismo de cada uno. En cuanto a los factores demográficos, está la edad, el sexo femenino, la posmenopausia. Básicamente el mecanismo es un déficit estrogénico, como lo había dicho anteriormente, después de la menopausia. Justamente el estrógeno es un factor protector a nivel arterial y aparte de eso también disminuye la respuesta simpática de los receptores adrenérgicos a las catecolaminas.
En cuanto a lo psicoemocional, el estrés emocional agudo, ya sean emociones alegres o de tristeza, justamente pueden desencadenar esto. Más o menos las emociones de tristeza representan más o menos entre el 80 y 90%, mientras que las de alegría, que es el síndrome del corazón feliz, más o menos representa entre el menos del 10% al 5%. Eso básicamente se debe a una hiperdescarga simpática y toxicidad de catecolaminas. A nivel físico, ya son cirugías, digamos, grandes, infecciones, como lo está diciendo los estados sépticos, o crisis médicas, como son la tirotoxicosis. Esto genera un estrés sistémico, también inflamación y una actividad neurohormonal. A nivel neurológico y psiquiátrico, las hemorragias subaranoideas, el ACV, la depresión y la ansiedad alteran justamente el eje cerebro-corazón, generando una hiperactividad. A nivel farmacológico, las catecolaminas, la cocaína, el cannabis inclusive y la quimioterapia pueden generar una lesión directa justamente al miocardio, básicamente por la liberación de catecolaminas. Y otros como son la hipertensión, la arteriopatía crónica, la disfunción endotelial y genético que generan una vulnerabilidad microvascular. A nivel genético, solo se ha visto el 1% básicamente de relación a nivel genético y el mecanismo es básicamente la sensibilidad también a las catecolaminas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como expliqué anteriormente, no se conoce como tal la causa, pero se han dicho varias hipótesis, entre esas la más aceptada es la hipótesis adrenérgica. El otro es el eje del corazón-cerebro, el vasoespasmo coronario, la reactividad microvascular, alteraciones metabólicas y energéticas y mecanismos inflamatorios. Estos son básicamente, y bueno, perdón. Bueno, cualquier estrés físico o emocional va a generar en nosotros básicamente una reacción básicamente de lucha o huida, que es un reflejo primitivo. Eso va a hacer básicamente que se active el hipocampo, los ganglios basales y el tronco encefálico y también la amígdala, lo cual genera una activación del centro autónomo motor y aumenta la descarga simpática, estimulando la glándula suprarrenal para que libere epinefrina y aumentando también la actividad de la endotelina y la actividad neurohormonal. También activa la liberación de norepinefrina, justamente estimulando los receptores, especialmente los beta 1. Justamente por eso es que dependiendo de la distribución de los receptores beta 1 se genera el patrón ecográfico. Aparte de eso, también hay una alteración metabólica, justamente básicamente por disfunción de la cerca, que genera un flujo de calcio aumentado, lo cual genera una estabilidad eléctrica y predispone a tener arritmias como la torsión de puntas. Respecto al diagnóstico, básicamente esto es un algoritmo fácil de entender. Lo principal es básicamente los síntomas del electrocardiograma, la cinecoronariografía, el eco transtorácico y la resonancia magnética que ya voy a ir explicando punto por punto. Bueno, lo principal son las manifestaciones clínicas. Entonces, generalmente hay que buscar el desencadenante. Generalmente el desencadenante físico es un 36% y los emocionales son un 28%. El Intertac lo clasifica de acuerdo justamente al desencadenante de uno, clase 2 y clase 3. El clase uno básicamente es por un gatillo emocional. El tipo 2 es un gatillo físico, ya puede ser por actividades físicas, condiciones médicas o procedimientos, que es el 2A, o desórdenes neurológicos, que es el tipo 3. El tipo 2B, perdón, como una hemorragia subaracnoidea, un ACV o inclusive la epilepsia. Y cuando no se descubre el gatillo sería clase 3. En cuanto a los síntomas, el más predominante es el dolor torácico que se presenta en el 76% de los pacientes, la disnea en el 47% y el síncope en el 7.7%. Esta es una gráfica que muestra la relación justamente de los gatillos de esta patología y demuestra justamente que el estrés físico está justamente aumentando respecto a los años anteriores. Y en cuanto a los síntomas, se ve
justamente que sigue predominando el dolor torácico, pero la disnea también actualmente ha cobrado importancia. Respecto al estudio inicial, se debe realizar un electrocardiograma, en lo cual debemos estar atentos básicamente a los cambios del ST, que es lo principal que se genera en esos pacientes. Se genera al inicio y a las primeras horas, más o menos en el 37 a 48% de los pacientes. La inversión del ST más o menos ocurre en el 7 a un 9% de los pacientes. Posteriormente, en el paso de los días, se va observando una inversión progresiva y profunda de las ondas T a nivel generalizado, más o menos entre el segundo y sexto día, y una prolongación del QT entre el primero y tercer día, más o menos entre el 42 al 52% de los pacientes. Y esto se va resolviendo gradualmente. Justamente la inversión de la onda T y el QT se demora de semanas o meses. Esto es importante porque son los últimos cambios justamente digamos, de regresión de la patología. Inclusive hay regresión de la imagen antes que los cambios electrocardiográficos. Las ondas Q son poco frecuentes y desaparecen rápidamente, y el bloqueo de rama izquierda es también relevante, poco frecuente, en el 9%. En cuanto a los biomarcadores, la troponina básicamente está elevada en el 92% de los pacientes, marcadamente una CKMB en el 84,7%. El BNP más o menos tiene un rango entre 176 y 1725, y el ProNP entre 4068 y 6121. También realmente no hay un biomarcador específico para esta patología, pero se han estudiado se ha visto que justamente esos pacientes, respecto a un paciente con un síndrome coronario agudo, tienen más elevación del ProNP, y también tienen una relación aumentada de la troponina y el ProNP, y una relación de la troponina CKMB. En cuanto al diagnóstico, cuando llega el paciente, por eso relaté lo anterior, se hace una clasificación que se llama de la Intertac, justamente el 2019, en el cual se toman estos criterios, que es el género femenino, el estrés emocional, el estrés físico, si el electrón no tiene depresión del ST, si tiene antecedentes de trastornos psiquiátricos, neurológicos agudos o una prolongación del QT. Si este puntaje nos da menor de 70, tenemos una probabilidad baja o intermedia. Y si tenemos mayor de 70, una probabilidad alta. Esto cómo lo sacaron básicamente observando justamente estos criterios. Primero, en el Intertac se observaron básicamente, digamos, para tener un paciente con criterios de Takotsubo, primero tiene que tener una disfunción ventricular transitoria, ya sea una hipoquinesia, quinesia o disquinesia de la pared ventricular. Aparte de eso, tiene que tener un desencadenante emocional o un desencadenante físico, o inclusive combinado, un trastorno neurológico, ya puede ser hemorragia subaracnoidea, una ACV, o convulsiones, como lo he dicho anteriormente. Y también el feocromocitoma puede ser un desencadenante del síndrome de Takotsubo. El cuarto punto tiene que ver con el electrocardiograma, que fue los cambios electrocardiográficos que anteriormente dije respecto al ST, la onda T y el QT. Los niveles de biomarcadores, justamente más que todo la troponina y la CK, que son digamos, que deben estar elevados. Algo importante es que la enfermedad arterial coronaria significativa no constituye una contraindicación de que el paciente no tenga un síndrome de Takotsubo. También los pacientes no deben presentar evidencia de miocarditis infecciosa, que es un punto importante, y las mujeres posmenopáusicas están más afectadas a modo predominante por lo anteriormente descrito. Estos eran los criterios anteriores de mayo del 2008, que fueron justamente relativos básicamente porque incluían justamente la ausencia del feocromocitoma como parte del diagnóstico, pero se vio que el feocromocitoma puede generar esto. Esto más o menos ocurre entre el 5%, menos del 5%. Bueno, respecto para seguir con el algoritmo diagnóstico, lo siguiente es básicamente realizar una cinecoronariografía, básicamente para observar la permeabilidad de las arterias epicárdicas, que no se observa una lesión significativa. Al no observarse una lesión no significativa, lo ideal sería realizar un ventriculograma, que básicamente serían estos patrones, que sería el patrón apical,
el patrón medio ventricular, el patrón basal, el patrón biventricular, disfunción focal y justamente cuando afecta el ventrículo derecho únicamente. Esto igual lo voy a explicar un poco más adelante con el ecocardiograma, que lo van a entender un poco más fácil. Bueno, este básicamente es un ventriculograma con el patrón típico, justamente balonamiento apical, en donde se ve justamente en diástole y en sístole. Justamente se ve justamente cómo tiene aquinesia de la punta, por eso se ve justamente el patrón en Takotsubo y en Hara. Y este es un patrón basal, justamente. Se ve, digamos que la base no se contrae casi, la punta se contrae muy bien y la parte medio ventricular se contrae muy bien. Bueno, el siguiente paso es básicamente realizar un ecocardiograma con el objetivo de mirar el patrón ecográfico, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y las complicaciones justamente que se pueden observar por la ecografía, que son la insuficiencia mitral aguda, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la presencia o no de trombos apicales. En cuanto al patrón ecográfico, el más típico es el abombamiento apical, que más o menos es del 75 al 80% de los casos. El medio ventricular del 10 al 20%, el basal o invertido del 5%, el biventricular que es menos del 5% y la disfunción focal y derecho que son infrecuentes. Bueno, ¿cómo básicamente se valora ecocardiográficamente esos segmentos? Recordemos que justamente el ecocardiograma nos ayuda básicamente a mirar los segmentos justamente apicales, medioventriculares y basales, ¿de acuerdo? Entonces, apical, medioventricular y basal. Justamente, si recuerdan, en la definición decía que, que básicamente la alteración del movimiento no estaba relacionada con un territorio con una arteria, digamos, un territorio irrigado por alguna arteria coronaria. Si vemos justamente por ejemplo, este territorio lo irriga la coronaria izquierda, perdón, este la circunfleja, esta es la coronaria derecha y esta es la descendente anterior. Y si vemos la afectación generalmente es así, este sería la apical, la basal, la medioventricular y la basal, por lo cual no es concordante justamente con la afectación de un vaso. Bueno, este es básicamente una ecografía que tiene el patrón típico, tiene afectación de ambos ventrículos, tiene un patrón apical en el ventrículo izquierdo y tiene hipoquinesia también en el ventrículo derecho, en la punta del ventrículo derecho. En cuanto a las observaciones de las complicaciones, es importante más que todo mirar la válvula mitral justamente en un eje paraesternal largo, en lo cual vemos justamente la valva anterior, porque hay dos mecanismos de generación de justamente esa insuficiencia, que básicamente es el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral o el tethering. El movimiento sistólico básicamente es esto, justamente que la valva anterior se va hacia el tracto de salida y obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y el tethering básicamente por la contracción eh, de la, del miocardio se traccionan las cuerdas tendinosas y genera la insuficiencia. Y la otra complicación son los trombos apicales, como se ve acá, justamente en el ventrículo izquierdo y acá en el ventrículo derecho. Para que entendamos que es importante, digamos, no solo se presenta en el ventrículo izquierdo, sino en el ventrículo derecho. Y la expansión del pie izquierdo. Una vez realizado a mediciones. Bueno. El siguiente, básicamente, estudio es la resonancia magnética. La resonancia magnética básicamente tiene el objetivo de, básicamente, mirar en cuanto al pronóstico del paciente, mirar complicaciones, digamos, que no se pueden mirar en el ventrículo derecho, cuando no se observa muy bien por ecografía
Aparte de eso, también descartar otras patologías que puedan simular alguna miocardiopatía, por ejemplo, las miocardiopatías infiltrativas. En cuanto al tratamiento agudo, depende si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Si el paciente está estable, básicamente hacemos el manejo estándar de la falla cardíaca con los cuatro pilares. Se considera anticoagulación más que todo cuando el paciente justamente tiene la complicación de trombo intraventricular y evitar los ionotrópicos. Si el paciente está estable a largo plazo, realmente es básicamente repetir el ecocardiograma, más o menos sería a las 8 semanas. El soporte psicológico es muy importante, más que todo la terapia conductivo-conductual, también el yoga, ejercicios de respiración, nos mostró evidencia respecto a esto. Y modificación del estilo de vida. Si el paciente está inestable, justamente dependiendo del tipo digamos, de complicación que tenga, se da el tratamiento. Si es justamente un shock cardiogénico, un fallo de bomba, básicamente lo ideal es no dar ionotrópicos no catecolinérgicos y asociar vasopresor. Tiene también indicación el Impella y el ECMO y el balón justamente de contrapulsación tiene una indicación neutra. Se involucra al ventrículo derecho, que es muy importante. Lo principal es la administración de fluidos para evitar el colapso del ventrículo derecho. También no utilizar ionotrópicos no catecolinérgicos y asociar vasopresores y se puede utilizar el balón de contrapulsación intraórtico de acuerdo al perfil del paciente. Acá respecto al impela, justamente actualmente existe un impela del ventrículo derecho, se podría utilizar en esos pacientes, pero el de izquierda no. Y en cuanto a la obstrucción del tracto de salida, es muy similar justamente al anterior. La administración de justamente de fluidos es importante y también la administración de beta bloqueantes de acción corta, justamente para disminuir la obstrucción del tracto de salida. Y se puede también utilizar el balón de contrapulsación aórtica. De- en cuanto a la insuficiencia mitral aguda, dependiendo si el mecanismo, justamente por eso es importante la ecografía para conocerlo, si es por tetering, se trata como si fuera un shock cardiogénico y si es un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, se trata como una obstrucción del tracto de salida. Bueno, respecto a mi investigación, se realizó básicamente una revisión, como anteriormente dije, de artículos en los cuales se incluyeron pacientes diagnosticados con el síndrome de Takotsubo con patrón ecográfico, con la descripción del patrón ecográfico, teniendo un N de los pacientes justamente de acuerdo al patrón con estos porcentajes. Tomando como muestra solamente estos pacientes debido a que solo cumplían estos artículos los criterios de inclusión. Se vio justamente que había más predominio del patrón apical y del patrón biventricular, seguido del medio ventricular, el focal, el patrón del ventrículo derecho único y basal. En cuanto a las complicaciones por patrón ecográfico, ya haciendo la discriminación, se observó que justamente el patrón apical tenía más obstrucción del tracto de salida, también más insuficiencia cardíaca y también tenía un porcentaje importante de shock, insuficiencia mitral aguda y una mortalidad importante más o menos del 5%. En cuanto al patrón medio ventricular, lo más importante, un 8% de insuficiencia cardíaca, el shock, la insuficiencia mitral aguda y la obstrucción del tracto de salida solo fueron afectados el 3% y tiene una mortalidad del 2%. El trombo en el ventrículo izquierdo casi no se encontró. Y las complicaciones del patrón basal todavía fueron aún menores, más que todo la insuficiencia cardíaca, el shock y una mortalidad intrahospitalaria menor del 1%. En cuanto al patrón focal, era lo esperable, justamente como es un patrón, digamos, muy localizado, justamente que afecta un área muy pequeña, los síntomas, digamos, más frecuentes, las complicaciones más frecuentes fue la insuficiencia cardíaca en un 2% y el shock en un 0,5% muy bajo.
Y acá empieza algo llamativo. Las complicaciones del patrón biventricular fueron bastante elevadas, más o menos de la insuficiencia cardíaca el 25%, del shock el 20%. También tenían una mortalidad intrahospitalaria casi el 12 al 13%. En cuanto a las complicaciones del BD, eran muy similares a las del patrón biventricular, inclusive con una mortalidad un poco más alta. En cuanto al deterioro de la fe y la recuperación por patrón, se observó justamente que el patrón apical era el patrón que inicialmente perdía más FEBI, pero lo recuperaba posteriormente, mientras que el biventricular justamente se deterioraba más la FEBI, pero la recuperación era menor. Del patrón de ventricular derecho respecto a la FEBI, casi digamos no se estudió, entonces no encontré información respecto a eso. En cuanto al análisis de la investigación, se observó que el patrón predominante es el apical seguido del biventricular. El patrón apical es la complicación más frecuente tiene perdón. El patrón apical se encontró que la complicación más frecuente es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, seguida de la insuficiencia cardíaca, y se evidenció que había un deterioro de la FEV inicial con una recuperación posterior. El medio ventricular se observó básicamente que lo más frecuente era la insuficiencia cardíaca y que la insuficiencia mitral, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el shock cardiogénico tienen un porcentaje similar y también bajo de frecuencia. El patrón basal tiene un bajo riesgo de complicaciones menor del 1%, excepto la insuficiencia cardíaca que fue el 5%, y el patrón focal que básicamente muestra una muy baja incidencia en la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico y ninguna complicación por otra causa. Respecto al ventrículo derecho, se observó que las complicaciones eran más severas y más frecuentes respecto al porcentaje, como son la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico. Inclusive un aumento importante en la mortalidad intrahospitalaria, alcanzando más de un 10%. Respecto a las diferencias entre otras complicaciones en la afectación biventricular, respecto al BD, no mostró ninguna diferencia, excepto la solución del tracto de salida, que la biventricular tenía 10% y la del ventrículo derecho único, la afectación única del ventrículo derecho, 2%. El patrón biventricular se observó justamente que tenía una mayor afección inicial de la FEBI y una importante inicial y una recuperación menor respecto a la apical. En cuanto a conclusiones, básicamente el síndrome de Takotsubo es una patología poco frecuente, pero con unas complicaciones y mortalidad significativas. Algo importante de recalcar en esto es que es poco frecuente porque también se hace mucho subdiagnóstico. Entonces tocaría también fortalecer la parte del diagnóstico para realmente mostrar los datos realmente como son. Entonces, por lo tanto, debemos fortalecer el diagnóstico temprano y el reconocimiento temprano de complicaciones. Se observó que el ventrículo derecho es ignorado en muchos estudios y denota gran importancia, tanto en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico del paciente. Y se recomienda una evaluación ecográfica de todo paciente con sospecha de Takotsubo, una evaluación ecográfica del BD y las complicaciones descritas en el presente trabajo para lograr un diagnóstico temprano y al igual dar un tratamiento dirigido como lo vimos. Ya para terminar, esta es una frase justamente que tiene que ver con este trabajo, que es justamente el padre de la medicina interna, que es William Osler, que es la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Por lo tanto, si disminuimos esa incertidumbre, digamos, desconocer esta patología, disminuimos la probabilidad de complicaciones de ella. Gracias. Bueno, excelente, Diego. Realmente muy buena la presentación. Es muy interesante ver cómo la afección sectorial miocárdica puede cambiar también el pronóstico en esta enfermedad. Y la otra cosa importante, y ya lo vimos también en las presentaciones anteriores, es poner en conciencia la existencia de este problema fisiopatológico para poder diagnosticarlo, porque si no se subdiagnostica, como vos bien dijiste. Muy, muy, muy bien.